Hace tiempo leí, no sé exactamente dónde, que hay algunos escritores que son como esos chicos que patinan sobre hielo en los parques cuando el estanque se congela. No van a ningún lado, pero da gusto ver lo ágiles que se mueven. Con Ray Loriga me sucede algo parecido. Le observo entre divertido y admirado, ejecutando con destreza elegantes gestos en esa misma superficie donde es tan fácil darse un batacazo y partirse la crisma, mientras él, en cambio, va casi con las manos en los bolsillos, con ese punto de aparente indolencia de los futbolistas que se saben buenos y apenas se le levanta un poco el abrigo. Mientras los demás vamos ahí ataviados con unas ridículas orejeras y una bufanda y estamos como un cervatillo que aprende a andar. Me gusta observar cómo se mueve, cómo se desliza sobre el folio, que como el hielo también puede ser duro, también puede quemar. Nunca se toma demasiado en serio y mientras otros apenas logran mantenerse en pie o se estrellan o si acaso dan ridículos círculos en bucle, él consigue mantenerse en pie y deslizarse con elegancia. Siempre he tenido además la sensación de que se ha vendido una idea o una imagen de un Ray Loriga que no era tal, que tal vez la construimos los demás. Cierto aura de malditismo, no sé, de enfant terrible de las letras, y creo que nunca fue eso. Hoy viene al hotel a hablar de todo esto, de patinar, de la amistad, del amor y del desamor, de las terribles R mayúsculas, de volver a aprender a hablar, o de cómo, como en esa canción de Dorian, de donde nadie vuelve, yo te vi regresar. Hablamos también de desayunos, de cómo construye sus personajes, de Nueva York, de libros y de ser un feroz combatiente por la tranquilidad. Dijo Margaret Atwood alguna vez que querer conocer a un escritor porque te gusten sus libros es como querer conocer a un pato porque te guste el paté. Bueno, también hay patos encantadores. Nos tomaremos un chisporroteante Seagram's tónica y brindaremos por estar aquí, por la tranquilidad y por dudar. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Ray Loriga. ¿Cómo estás, Ray? Pues muy bien. Muchas gracias por la invitación, lo primero. No, me hace mucha ilusión. Hace un día espléndido y en Madrid vienes además con una... los oyentes no lo ven, pero una chaqueta muy bonita, ¿eh? Muchas gracias. Me gusta mucho esa chaqueta. Es de un amigo muerto. ¿De un amigo muerto? Sí, tengo muchas chaquetas de él, porque es un muy buen amigo que murió y en el lecho de muerte me dijo, los pantalones no te van a servir, porque era un poquito más bajito que yo, pero de chaqueta creo que te valen todas, y tenía un armario fabuloso y me dijo, llévate todas las chaquetas, pues yo no, evidentemente no las iba a usar y no tenía hijos él, ni hermanos, ni nada. Y me encanta pensar que se la viajo, ¿no? Sí. De pronto voy a un viaje de promoción a Alemania, no sé qué, digo, bueno, pues estamos en Alemania, estamos en... Bueno, me parece bonito. Bueno, de hecho, Manuel Vilas escribió algo sobre que le había regalado su padre, le había dejado su padre un abrigo largo, bonito, que había llevado toda la vida y que él lo lleva ahora y cada vez que se lo pone es como un abrazo de su padre, ¿no? Sí, es una mezcla de recuerdo y coraza, Eh, ¿no? Te sientes que te protege de alguna manera. Tu cota de malla, ¿no? Sí. Loriga, para empezar, es una cota de malla. Loriga. El apellido. El significado, dices. El significado es, Claro. es la loriga, era algo Claro. que llevaban los romanos debajo de la armadura. Claro. No es un nombre que he elegido, es el nombre que tengo. No es artístico, pero te vale. No, es el apellido de mi familia y de mi padre, claro. Sí. Era esa cota trenzada de Claro. metal, por si te traspasaban la armadura, tener algo debajo, por si acaso. Sí. Y bueno, y acabas de publicar tu última novela, Cualquier verano es un final, que
aquí no soy objetivo, como todo lo que escribes, me ha encantado y me lo he pasado fenomenal y me he reído mucho además. Esa era la intención. Eh, la novela habla mucho de la muerte, ¿no? Y, y necesitaba ese tono, ¿no? Porque si no va a ser insufrible. Y aparte que es como también lo veo, ¿no? Y para mí era muy importante que no son carcajadas a lo mejor, Sí, no, ese pero humor sí tuyo un poco ahí. sonrisa irónica sobre Sí. todo esto. Sobre todo este asunto tan pesado de vivir y tan molesto de morir. Pero hay también, bueno, hablas de la amistad, de la muerte y esas cosas, pero también hay un tema que me encanta que tocas, que es ese deslumbramiento que a lo mejor te produce una persona fascinante que descubres, y eso te puede pasar con 16 años, con 25, con 50 y con 80 casi. O sea, que en la fascinación que te produce una persona que de repente encuentras muy interesante, y eso me gusta mucho. Sí, fundamentalmente es una historia de amor entre dos hombres. Y esa amistad o ese amor, digo, ¿cuál es la diferencia? La amistad es amor, esa fascinación y tiene todos los componentes del amor. La ausencia duele, la presencia te pone nervioso, Hmm. mariposas en el estómago, como se suele decir. Eh, la mera presencia de esa persona alegra ese día, ese rato. Eh, y tiene todos los componentes de sublimación e idealización, Hmm. como el amor. Uno cuando se enamora invierte un montón de su imaginación en la otra persona y de alguna manera la construye y casi la inventa. Hmm. Cuando, cuando las relaciones fracasan, sean de amistad o de pareja de cualquier tipo, uno siempre piensa, me ha decepcionado, se me ha caído una construcción, un castillo, y en realidad, ¿qué cimientos tenía aquel castillo? Los has puesto tú. Sí. O sea, el otro es casi inocente muchas veces, ¿no? De nuestras decepciones. Sí, que a lo mejor que el castillo no era tal castillo, sino que tú lo has idealizado. Lo has magnificado de alguna manera y eso también se produce en la amistad, ¿no? Y en esta novela en concreto, el pobre Luis es inocente de la fascinación del otro idiota. Sí, sí, pero al mismo tiempo es compartida, ¿no? Que tiene ese personaje tiene un carisma que logra extenderlo a muchas personas a la vez, ¿no? Y eso a veces ocurre, ¿no? Que ves a una persona y dices, ¿qué tiene de especial? Pero consigue ser o el centro de atención o que la gente se preocupe por lo que piensa o por lo que hace o por lo que dice. Sí, hay personas que, no sé, que son como las bombillas y las moscas, ¿no? Que de Mm, pronto todas las moscas van hacia la luz. mm, Y, y no sabes muy bien por qué. Y también depende de qué moscas. Hay otra gente que puede pasar delante de la persona que a ti te fascina y no interesarse en absoluto, ¿no? Es tan subjetivo en realidad. Eh, Porque, yo qué sé, en política o los actores se dice, tiene carisma, ¿no? sí, Dicen, pues, o este político no puede ir a las elecciones muy de político además, ¿eh? porque no tiene carisma y tal. ¿Y qué coño es el carisma? Sí, sí, sí. Es un misterio insondable. Es un cajón desastre ahí en el que metes muchas cosas, ¿no? Sí, aparte depende de la mirada de Claro. cada cual. Hay gente que pensará que tiene mucho carisma tal persona y Otro le parece un cursi y a otros no le o... interesa en Sí, absoluto, le parece un cursi o le parece esto o le parece lo otro. Nuestra apreciación de los demás es tan subjetiva, ¿no? sí, 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 sí. No, pero es verdad que en el tema de los políticos se usa continuamente como un elemento diferenciador y que la gente ahí mete todo lo que no puede definir, ¿no? Es un Claro. poco una papilla en la que mezclas todos los elementos que crees que tiene que Bueno, tener es que alguien. casi todas las definiciones que hacemos de los demás son arbitrarias, ¿no? Sí, Tiene encanto, que tiene narices, es el encanto, te encanta a ti, pero puede que a otro no.
De eso también hablo un poco en el libro, ¿no? Es tan arbitrario como decir, no me gustan los pomelos. Sí. No, con las ciudades, que tú hablas O mucho las también, que ciudades, tú hablas ¿no? mucho de ciudades, ¿no? Que a Lisboa a uno le parece que Lisboa sale en tu libro, precisamente, que Lisboa a alguien le parece maravillosa, una ciudad en la que viviría con un encanto y con una decadencia bien entendida, y a otro le parece o Roma, sucia o Deprimente deprimente o o... lo que fuera. O... Sí, Mm, pasa como con las personas o con los sabores. Hay gente que dice, no me gustan las mandarinas y me gustan las peras. sí. ¿Y por qué funciona eso? ¿Cuál es la razón de ese gusto? Pues Sí. ninguna. Y a ti te sigue deslumbrando gente y personas y que te vas cruzando por la vida o un amigo de un amigo o algo así. Bueno, sí, lo que pasa es que con la edad estás tan deslumbrado por las amistades que ya tienes Sí, que es difícil claro. incorporar nuevas, ¿no? Se va haciendo una especie de guardia pretoriana de amistad en tu mente que, que a veces es difícil multiplicar esos Claro. afectos, ¿no? Pero sí, sí sucede. Yo tengo 2 hijos, por ejemplo, y se llevan 5 años. Y cuando nació el segundo, pues siempre hay, lógicamente, son 2 chicos, siempre hay esa duda del niño de, papá, me vas a, ahora me vas a querer la mitad, claro, porque tienes que repartirlo con otro. Y yo le expliqué, y creo que lo entendió muy bien, le dije, no, el amor no es así, el amor se multiplica. O sea, hay más, Sí, pues sí. se multiplica según conoces más gente y quiero pensar que la amistad es así, no me cierro a conocer mañana Sí, a uno de mis grandes amigos o claro, amigas, claro. porque en este personaje de Luis, por ejemplo, también hay amigas mías, Sí, están, claro. están dentro de esa amistad, ¿no? Es un personaje inventado, pero compuesto de muchas amistades, una especie de Frankenstein del amor. Gente, bueno, primero que con la que estás a gusto, que son también una cosa indefinible. Estar a gusto con las personas es muy importante. Y no sabrías muy bien por qué. Si te tienes que poner a buscar razones científicas para ello. Personas con las que puedes estar bien en silencio. eh, Con la se- que puedes bajar la guardia y puedes... Bajar la guardia, es Sí, esencial. Personas que no te someten a ningún desafío. Que simplemente comparten tu espacio de tranquilidad, ¿no? En esta novela en concreto lucho, digamos, virulentamente por la tranquilidad. que es difícil de conseguir, ¿eh? Sí, Eh, ese es mi sueño, estar intensamente tranquilo Intensamente tranquilo. Mm, y defender esa tranquilidad por encima del sol, ¿no? ya. Porque es verdad que a mí me ocurre con gente que aprecio, que por lo que sea, hace tiempo que ya no les ves y cuando os encontráis creen que el interés es someterte a un interrogatorio, ¿no? Creen que mostrar interés por tu vida es, bueno, ¿y qué vas a Hacerte hacer? preguntas. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Y eh, cuándo te casas? ¿Cuándo tienes novia? ¿Cuándo vas a hacer, cuándo vas a tener el primer hijo? ¿Cuándo sacas tu próximo libro? ¿Cuándo vas a hacer lo siguiente? Y es una continua, un interrogatorio continuo. Es muy molesto. Sí, eso es muy... Y aparte te retrotrae a la infancia, ¿no? No hay nada más molesto para un niño que preguntarle por el colegio y luego a cierta edad, ¿alguna habrá que te haga tilín? Sí, es terrible eso. O Terrible. alguna habrá que te haga tilín. Y yo, señora, ¿se puede meter usted en sus propios asuntos? Y dejarme un poco en paz, que estoy jugando a lo que sea. Eso y los besos obligatorios. Bueno, 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 bueno. Dale un beso a tu... No quiero darle un beso a A tu nadie, tía abuela, no déjame sé en qué. paz. Sí, sí. Ya le daré un beso si me apetece a mí dárselo, pero... Sí, sí. Pero el gesto ese hay Dale un que... beso a la tía, no sé. Dale un beso a este señor, digo, pero ¿por qué? No lo conozco de nada, no tengo por qué darle un beso. Vamos a hablar un poco antes. Antes Vamos a tendré que conocernos. conocerlo. Sí, 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 sí. Que, y no, pero el libro, la verdad, tiene ese tono irónico, ese tono
eh, muy tuyo, socarrón, un poco de quizá de tus últimos libros, que son, a mí todos me encantan porque tienen, ya solo habla de amor, sábado, domingo, todos tienen ese pozo o algo de, lo dice un personaje tuyo, por ejemplo, lo de no albergo grandes ambiciones, me conformo con lo que tengo y con lo que no tengo, ¿no? Entonces eso Sí, es, no me duele lo que no tengo, no dice. me duele lo que no No tengo. me duele lo que no tengo. Y reconozco que este personaje narrador no soy yo, Sí, evidentemente. Es un personaje, una creación claro. de ficción. Pero comparte inevitablemente algunas reflexiones mías, ¿no? Y desde luego a mí no me duele lo que no tengo. O sea, admiro las cosas, digo qué bonito, tal, pues, me voy a mi casa y, digo, pues, y ya está. O sea, Sí. no, nada me produce una envidia muy especial, más allá del talento, por ejemplo, en la literatura, que es mi oficio, Sí. de otras escritoras y otros escritores, que digo, esto me hubiera gustado escribirlo yo. Y eso es un poco frustrante a veces, porque siempre piensas, ¿para qué hago yo nada si ya lo ha escrito no sé qué persona, ¿no? Ahora, Bueno, la verdad es que es algo que pensamos sí, todas y todos los sí, escritores del mundo, ¿no? La literatura que nos precede es tan amplia e inabarcable y hay obras de tal belleza y de tal pericia y tan espectaculares que piensas, ¿y yo qué hago? ¿Y pues, por qué me dedico a esto? Y siempre me ha sujetado una cosa muy bonita que decía Margarita Durá, que hablaba de lo mismo. Y decía la misma reflexión, he pensado por qué escribir, si está todo mejor dicho ya. mm, Y concluía ella porque aún no lo he dicho yo. Y esa es la única razón. Que quieres tú también formar parte de ese mundo literario, si te sí, dedicas a esto y dices, bueno, pues con mi pequeña voz voy a hacer lo que pueda. sí, cubrir tu pequeño ego de una No es, loriga, ¿no? no es tu Intentar, ego en realidad, es más pertenecer sí, de alguna manera, aunque sea humildemente, a esa pasión que es la lectura. sí, unirte a eso, sí, Unirte a eso. sí. Unirte a eso, a esa tradición, o sea, cada uno con Sí. sus armas. Y hablando de grandes escritores y escritoras, justo también en tu libro mencionas a Patricia Highsmith varias veces, como Hmm. que le gusta a tus personajes. De hecho, me estoy leyendo ahora sus diarios, los diarios de Patricia Highsmith, que los acaban de publicar. Sí, los acaban de publicar, no los he leído todavía, pero los Y, tengo ahí y en lista de lecturas. me están encantando. Y me encanta Me leer encanta diarios. Patricia Highsmith, Sí, siempre ha sido una escritora que me ha maravillado. Y, y un libro en concreto, bueno, todos, pero hay uno que es el diario de Edith, sí, que que hago referencia a él en esta novela, que es un libro maravilloso, de una mujer que tiene una vida X, por no desplumarlo en el libro y destrozarlo, que le pasan cosas no muy agradables, y escribe un diario que es la vida que en realidad le gustaría tener. Y entonces su hijo no es un imbécil, es un tipo formidable que trabaja para la ONU, y en realidad su hijo es un tipo vago que está tumbado en la casa y no hace absolutamente nada. Su marido no la ha abandonado, ella es una escultora de éxito. es el mundo alternativo, ¿no? Sí, pero es muy bonito porque la novela te presenta los dos Sí, textos, la vida de esta mujer y su diario concienzudo, sí, que va lunes, tal hora, no sé qué, no sé cuánto, de su vida imaginada, que es la vida que le gustaría haber bonito. tenido la pobre, pero no tiene más que esa otra. Pero los dos textos se Sí. enfrentan maravillosamente. Pues justo estoy eso, leyéndome sus diarios estas navidades, porque abarca desde el año 40 y pico hasta los 90. Entonces, está fenomenal, construido, muy divertido, está muy interesante. Y luego a mí no me deja de llamar la atención, pues eso, una entrada de repente dice, sábado 26 de abril, he ido a ver esta exposición
de Paul Klee en el MoMA y luego he ido a ver a patinar a unos marineros ahí en Nueva York. Al día siguiente, 27 de abril. No estoy de acuerdo con esto que ha hecho Hitler. Entonces, claro, te Sí, impresiona ya, de ya. repente la normalidad con la que estaba metido. O sea, Claro, que claro. siempre piensas que es algo fuera de contexto y cuando lo lees así de repente metido en la normalidad y en la vida diaria de las personas, te impresiona. Bueno, hay como la famosa Lo de de Kafka, ¿no? Kafka, Sí, ¿no? Ayer estalló la guerra, por la tarde fui a nadar. sí, también había otro, Es precioso. lo dice Iñaki Uriarte también en sus diarios de que no sé quién el día de la toma de la Bastilla había puesto en su diario en Francia, viviendo en Francia, decía, nada, hoy nada. Hoy nada, que es bonito también. La toma de la Bastilla, Hoy nada. hoy nada, nada, hoy un día normal. Sí, sí, sí. Pero pues estoy disfrutándolos muchísimo los diarios de Patricia Highsmith, muy aguda, sus reflexiones como escritora me parecen interesantísimas y es un buen tocho, pero lo vas pasando con ligereza y con alegría. ¿Cuál ha sido un libro así que te haya gustado últimamente a ti, que te hayas leído? Hay un escritor que descubrí por mi amigo Rodrigo Fresán, que me Hombre, lo descubrió él, mi gran amigo Fresán y un magnífico escritor, que se llama Barry Hanna, que es un escritor americano, no sé si está traducido aquí, me parece que no, no lo sé, ¿eh? ah, Me lo regaló en inglés y es uno de los últimos hallazgos que he hecho, porque me he puesto a leer toda su obra y me gusta bueno, muchísimo. esto es un poco lo que hablábamos antes de los deslumbramientos, ¿no? Que crees que a veces nunca te va, con todo lo que has escrito, todos los clásicos, que siempre va a haber, eh, que no te va a encantar alguien nuevo, no vas a Sí, tener un nuevo en hallazgo. literatura pasa mucho, ¿no? Claro. Que dices, no, no puede ser, ya he leído Balser, he leído a Canetti, he leído no sé qué, no, nada me puede gustar tanto. He leído a Flann O'Brien, a Joyce, a Kafka, en fin, tanto, Virginia Woolf, Elizabeth Bishop, con la que empiezo el Sí, libro. Y de pronto te llega uno nuevo y te reenamoras otra sí. vez, ¿no? Y lo bonito de leer es que puede ser todo lo infiel que te dé la gana. Claro. No, ese disfrute que tienes de decir todo lo que tengo por leer de esta persona. O sea, a lo mejor alguien que ya Sí, lleva. cuando descubres a alguien, en el caso Claro. de este autor, que además estaba muerto cuando yo lo descubrí, o murió al poco, pero tenía una obra detrás, y entonces Ah. lo descubres por un libro y puedes ir para atrás, lo cual es una maravilla. Tienes también varias de estas frases tuyas, que son esos loriguismos que son acertadísimos y te hacen que dejes el libro y reflexiones sobre esa frase un momento, ¿no? Hay una que me encanta, que además creo que es de algún modo muy actual o muy vigente, que es la de, dices, que me hizo mucha gracia, ¿eh? Estaba leyéndola en un café y tuve que parar y me reí, que era la de, dices, hasta una R mayúscula parece un monstruo mirada con lupa, ¿no? Algo tan inofensivo como una letra, una R, si la miras con lupa, de repente empiezas a ver defectos, cosas extrañas, te impresiona. Sí, claro. El microcosmos Sí, aterrador de las sí. cosas, Y ¿no? de las Y personas de las también. Sí. obsesiones y de las personas. Sí. Yo nunca olvidaré cuando mi padre me regaló de pequeño un microscopio y me hizo ver el agua. De repente, algo tan inofensivo y tan Sí, sí, inocuo como el agua y y tan y, alucinas y de con lo repente te que hay impresiona. ahí, ¿no? Sí, Y sí, dices, y sí. esto me lo veo. Exacto. Pues pasa un poco eso con las personas y con todo, sí, sí. Sí, sí, cuanto más te metes dentro, es más alucinante todo, ¿no? Sí, empiezas a nanopensar. A no pensar. Nanopensar es aterrador Sí, pero y también y mm, fascinante. es fascinante porque cuando crees que una persona no te puede sorprender más, abres una nueva habitación Sí. de un mundo que no te esperabas, desconocido. Y también eso, Como en Montevideo de Vilamatas, ¿no? Que unas puertas te llevan a otras puertas y a otras efectivamente. puertas y no acabas nunca de entrar en ningún sitio, pero es fascinante el paseo. El paseo, el paseo. Un salón de pasos perdidos, ¿no? Mm. Como también lo que escribe Trapiello. Sí, 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 sí. Y luego también, otra que me encanta también es la de a la guerra va uno solo, aunque vayan muchos, ¿no? Que eso es. Sí, eso, pues eso sí que lo piensas. O sea, eh, te imaginas cualquier batallón, eh,
el desembarco de Normandía, Sí. por poner mucha gente. Y en realidad cada soldado es uno y vive su experiencia. Algunos llegan a la playa, otros mueren en el lanchón. Algunos sobreviven, algunos no, pero es uno por uno. Sí, con sus miedos, con Es sus... uno por uno. Sí, sí. Sí, que en la foto parecen un pelotón o mucha gente, o parece una masa, y al final estamos ahí solos ante el miedo, Estamos ante lo solos. inesperado y ante lo... Y el peso del fusil y del equipo, Sí, de todo lo que llevas encima, eso solo lo sabes tú, claro. sí. Aunque lo lleve el otro de al lado, pero tú sientes el peso de lo tuyo, de lo que cargas. Eh, Y también en el libro está presente de algún modo, ¿no? Pues todo lo que has atravesado últimamente, ¿cómo lo has llevado y cómo te encuentras? Es una pregunta así un poco amplia, pero ¿cómo estás y cómo te encuentras? Bien considering, que dicen los ingleses, teniendo en cuenta el contexto y la situación, bien. Bien, afortunadamente la enfermedad que pasé, que es algo tan banal como que todo el mundo puede pasar, enfermedades, y quien no conocemos a gente que está todavía peor, no es nada que singularice en este caso, ¿no? Bueno, tú lo sufres por dentro, una vez más, como la guerra, pero bueno, somos muchos y muchas. Y bien, porque me ha dejado unas secuelas X evidentes, pero no más. O sea, no tiene un proceso, Ya, no es una enfermedad que haya que tomar ninguna medicación ni someterse a ningún castigo mayor. ya, Entonces, en ese sentido, bien. Y puedo trabajar perfectamente y escribir, sí, que es lo que hago. Y con lo cual no tengo un gran cambio de calidad de vida en ese ya, sentido. ya. Tu personaje en el libro dice una frase también que me hizo muchísima gracia, que era... puede que sea ligeramente tullido, pero soy abrumadoramente soberbio. Bueno, ese es el Sí, personaje. por eso digo personaje, eso lo dice. Yo no soy abrumadoramente soberbio, o espero no Pero cuando le serlo. ofrecen un tipo de ayuda o algo así, dice, no, yo Sí, sí. voy a mi ritmo o lo que Yo sea. voy lento, Lo importante no es ir rápido, sino la buena dirección, ¿no? claro. Sí, que no necesito de grandes ayudas. Y me acuerdo cuando, bueno, siempre hay aprendizajes en todo, ¿no? Cuando estaba recuperándome, que al principio no podía andar, Mm. porque el tipo de tumor que era Sí, te afecta al balance, al equilibrio y todo al eso, ¿no? equilibrio. Claro. Y entonces estaba ahí dando mis procesos, mis clases, decía, de fisioterapeuta, de logopeda, tampoco podía hablar. Y tuve que volver a aprender a decir patata y cosas normales, como un niño, y andar como un niño. Y me acuerdo que le pregunté, le dije al fisioterapeuta si podía utilizar un bastón en el hospital. Le dije, ¿me podría dejar un bastón para...? Yo creo que así conseguiría equilibrarme mejor. Y me dijo, claro que te puedo dejar un bastón, pero si te apoyas en el bastón, Ya nunca lo vuelve. vas a necesitar para siempre. Claro. Y si consigues por ti mismo reequilibrarte, no te hará falta el bastón. Va a ser un proceso más largo, pero a la larga va a ser mucho mejor. Y le hice caso, claro, efectivamente, y ahora camino despacio. Pues no, pero no tienes ningún tipo de... Me tambaleo un pelín a veces, pero Yo también sin me bastón. tambaleo, es elegante Pero sin bastón. tambalearse un poco. Y bueno, pues joder, qué interesante, qué interesante, digo, qué extraño eso de volver a tener que aprender un poco a hablar, ¿no? Eso, Sí, es muy frustrante porque claro, en tu cabeza lo puedes decir, hablas, claro, en tu cabeza tienes las expresiones, lo que no tienes son todavía la articulación de los fonemas. Y entonces tú estás pensando en una cosa claro, normal y no, sí, y... muy impotente, sí, sí. Y entonces, bueno, es un camino largo, eh, tienes que hacer un montón de ejercicios, soplar con pajitas, no sé qué, soplar una vela, aprender a mover la lengua otra vez, ponerla en el paladar para la R, ponerla no sé dónde para tal, todo un proceso.
que haces, además estaba en la seguridad social, son clases de logopedia comunes, ¿no? Sí. Entonces estábamos 6, 7 hombres y mujeres ahí, pues cada uno con nuestros ejercicios y tal, y animándonos unos a otros, como, "Ah, pues ya has podido decir extravagante, enhorabuena y tal". Es como, te vas motivando. Y tiene cierta gracia dentro de todo. ¿Y tardaste mucho o no? O sea, en recuperar en sentirte No, cómodo, al menos. lo de, por ejemplo, esto que estamos haciendo, poder hablar en público, a lo mejor un año Un año. para la primera vez y con dificultad, pero digo, me voy a empezar a enfrentar a poder hablar en público y tal, pero me costó como un añito, sí. Ya, no, pero que tiene que ser un poco también eh, a nivel personal, ¿no? El perder un poco de seguridad, el estar pendiente siempre de eso, esas cosas, ¿no? Tiene que ser algo, por momentos, un poco, lo que decías tú, frustrante o sentir impotencia, ¿no? Sí, por otro lado, como tampoco he tenido nunca una gran seguridad en mí mismo, no la eché mucho de menos. No, no había mucho que perder, No ¿no? había mucho que perder en este caso. Ya, bueno, ya, pero bueno, pero siempre hay un resquicio. Hombre, siempre hay grados de Sí. inseguridad, ¿no? Pasas de estar muy vulnerable a súper vulnerable. No sabes cómo te puedo comprender. También te quería preguntar, esto antes que hemos salido del tema de, casualmente, por lo de Patricia Highsmith, eh, hay algo que a ti te gusta mucho y que siempre me encanta leerte o escucharte cuando hablas del tema, que es tu pasión por el patinaje. Eso me encanta. Sí, la verdad es que una pasión que comparto con poca gente, la verdad. Sois menos que en clase de Sí, sí, logopeda. es una cosa que cuando, no sé, pues las Olimpiadas de invierno, que es nuestra cumbre, ¿no? Para Pekín, hace los poco. amantes del patinaje artístico, realmente no encuentras nadie con quien verlas ni nadie con quien comentarlas No luego, hay ¿no? peñas, no hay bares en los que lo pongan. Debe haber, pero gracias al éxito de Javier Fernández Sí. todavía cogía un poco de vuelo, pero antes que ningún español había, a pesar de que había centros de patinaje, como la escuela de Jaca, que es histórica, ¿no? El Palacio Bueno, de Hielo de Jaca. te gusta un poco por eso, ¿no? Porque tu abuela te llevaba ahí a ver, ¿no? Un poco. Claro, yo pillé la afición porque mi abuela era de Jaca y entonces el gran asunto en Jaca era el Palacio de Hielo. Ah. Y entonces pues íbamos y veíamos competiciones y yo intenté patinar fatal, bueno, no se me dio bien, pero le pillé mucho el gusto y empecé a entenderlo y es muy técnico, muy complicado, pero me encantaba. Y entonces he seguido viéndolo toda la vida. Afortunadamente a mi mujer he conseguido aficionarla y entonces ya tengo compañía y algún amigo, amiga en realidad, he conseguido que a veces que me sigan en esta afición y tal, y se han cogido el gusanillo un poco, ¿no? Sí, no, pero que, bueno, ¿qué te pareció fue un escándalo, supongo, en vuestro mundo, lo de Camila Valieva, ¿no? Que fue la chica rusa que había ganado el oro en Pekín en los últimos Juegos, ¿no? Y que se le acusó de dopaje y todo esto. Sí. Sí, tenemos en nuestro propio mundo, tenemos nuestros escándalos. Algunos se han llevado al cine, incluso como Tonya Harding y Nancy Kerrigan, ¿no? Que Yo, fue, Tonya, ¿no? La película. sí, eso fue histórico. Una patinadora que no pudiendo ganar a la otra, contrata a un matón para que le rompa las piernas. Era todo un asunto Claro, escabroso. aparte es muy literario porque algo tan delicado, grácil como el Si patinaje, no imaginas con que lo, hay... con con la mayor brutalidad y la mayor crueldad, ¿no? Hombre, hay algo además, no sé hasta qué punto le puede interesar a nadie escuchar sobre patinaje, pero hay algo fascinante que tú ves a esos hombres y mujeres y ves a esos chicos que parecen de marfil y esas mujeres que parecen de porcelana y no sé qué, y cada vez que se caen al hielo, y se caen mucho, se tiene una dureza y se levantan sonriendo y siguen y siguen.
los jugadores de fútbol se caen al césped, que es una cosa mullida, y se tiran media hora llorando. Y en cambio estas niñas de 14 años, chicos de 14 años patinando y tal, se pegan unos golpetazos contra el hielo que quema, además de estar duro, y se levantan y siguen grácilmente y sonríen y lo vuelven a intentar, ¿no? Es una cosa, a mí me parece alucinante. Sí, es como también lo del ballet, ¿no? La dureza Bueno, que hay debajo claro, del ballet. como el ballet, ¿no? Que te hace pensar quién es más duro, el que levanta pesas o el que baila horas y horas hasta que le sangran los pies. Sí, pero vamos, te he leído mucho sobre patinaje y me encanta esa afición y mi madre es muy aficionada y cada vez que alguna vez ha estado viendo algo, un momento cumbre de esos que dices, siempre pienso, digo, un día hablaré de patinaje con Ray. Por fin ha llegado ese momento, inesperado momento. Aquí también tengo la tradición de un cuestionario, es el cuestionario Proust, para Ujú. ver un poco, conocer más de los invitados. Si te parece, te pregunto alguna cuestión, Ray, ¿te parece? Dispara. ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? Tranquila. A ver, en un relato tuyo de El hombre que inventó Manhattan, decía un personaje, Charlie, decía que era el cielo para él era Central Park, pero sin ardillas. Sí, porque esas son un poco irritantes. Y hace poco estuve por ahí, pasé por ahí y me acordé de repente de esa frase, de ese momento de tu personaje, Charlie. Sí, sí, sí. La tranquilidad, ¿no? De lo que decías antes. Sí, para mí si me dicen cuál es mi ambición, lo que me gustaría conquistar en esta vida no estaría ni muy alto ni muy lejos, estaría muy cerca y sería estar tranquilo. ¿Y lo alcanzas relativamente fácil, la tranquilidad, o eres alguien de que... Soy de natural tranquilo Sí. eh, y, y lucho por recordarme todos los días que mi obligación es estar tranquilo y no dejarme llevar por situaciones que todos tenemos que te sacan de ese pacífico limbo. Mm. ¿Y cuál dirías que es tu mayor miedo? La merma de capacidades y por supuesto algo que no se puede ni mencionar, que es la muerte de los seres queridos. Ah, ajá. Un rasgo que no te guste de ti mismo. Uno, No, aquí puedes... uno. Aquí, aquí la gente se puede extender. Me cambiaría casi por cualquiera. Sinceramente. Lo que pasa es que también hago el ejercicio de recordarme Que podría ser que- peor. no, y que con el tiempo debería irme tomando algún cariño, que me debería coger cariño un poco, ¿no? Pues Pero me lo tengo que recordar. solo por el roce ya. Solo por... Sí, bueno, y por la inevitabilidad Sí. del asunto, que como no voy a poder salir de mí mismo Y, jamás, y que al final las tumbas son de uno, ¿no? Pues al final dices, voy a estar ahí conmigo hasta el final, hay que... pues no queda otra que intentar cogerse un poco de cariño, ¿no? Ah. Y un rasgo que no soportes a los demás, que te ponga nervioso de la... Eh, bueno, quitando los evidentes de la crueldad, el asesinato, soy poco no sé si es porque paso tanto tiempo odiándome a mí mismo que soy poco de odiar a los demás. Estás... Tienes otras No me da prioridades. tiempo. Tienes otras No me prioridades. da tiempo. Y aparte, cuando veo debilidades en alguien, me recuerdan las mías enseguida y entonces Vuelves a... vuelvo a odiarme otra vez y hacerme más comprensivo, ¿no? Eh, la crueldad innecesaria es algo que me irrita mucho, ¿no? Bueno, en libros tuyos Y la hay... falta de respeto. Sí, Eso pero en libros también, tuyos en hay... todos los órdenes. Cuando hablas de momentos de juventud y todo eso, de adolescencia, hay algo de recordar momentos, ¿no? Fogonazos de crueldad en los colegios y en los institutos, ¿no? Algo, esa crueldad un poco que no sabes de dónde nace en los niños, ¿no? Bueno, Ese instinto de supervivencia, algo de darwinísimo, sí, era ¿no? algo que ya de niño me
producía desolación, más que enfadarme o odiar al otro, lo que me producía era un dolor profundo, de desolación, de decir, ¿por qué? Porque este perro come perro constantemente, ¿no? Porque aprovechar cualquier vulnerabilidad del otro para destruirlo. ¿Qué te aporta realmente? Era algo que, claro, no me atrevía a decir porque te podían partir la cara, pero sí pensaba, decir, pero ¿qué te aporta destruir a otro? ¿Te hace más alto? ¿Te hace más grande? ¿Te hace...? A ojos de los demás hay gente que cree que sí, ¿no? Que si tú eres un poco matón, enseguida te ganas un estatus o un respeto y eso la gente lo valora mucho, sobre todo cuando no lo puede conseguir por otros medios, ¿no? Al final. Y no, claro, en el colegio es muy físico, pero luego esa crueldad manifiesta no siempre es física. A ver, por supuesto. Verbal, es como rebajar a los demás para ganar una estatura supuesta, ¿no? Y es una ecuación que no entiendo. Pues eso se sigue viendo hoy en día en esas personas que a lo mejor saben cómo molestar o cómo apretar los puntos débiles de los demás en algo tan sencillo como una cena o un encuentro social, o los que a lo mejor en redes sociales tratan de ganarse un respeto siendo matón con otros, ¿no? O siendo cruel. O sea, esa crueldad innecesaria, sobre todo. Sí, desmerecer a otro Desmerecer, para sí. ganar cualquier tipo de estatura, de distancia. Nunca lo he entendido. Y una última exposición que hayas visto de arte o que un museo que hayas visitado que te haya gustado. Estuve hace poco en una feria de literatura en Berlín y como soy un apasionado del arte en general, pero el dibujo en concreto, porque mi padre es ilustrador, y hablo bastante de ello en el libro, Sí, porque Alma es una porque dibujante ella es dibujante y acaba en el New Yorker. y de alguna manera es un homenaje a mi padre, pero a la felicidad que me dio tener un padre dibujante, un magnífico dibujante, porque me enfrenté a un mundo dibujado antes de enfrentarme al mundo real. Y eso nunca se lo agradeceré bastante. Todas las cosas que me fui encontrando en la vida las había visto antes dibujadas, incluidas las ciudades. Y es tan bonito ver el mundo por dibujos y luego es como que te prepara un poco para enfrentarte a lo otro luego. Y vi una exposición entré en una galería saliendo del festival donde estaba, porque era la Semana del Arte en Berlín, y entré en una galería al azar y vi una dibujante estupenda que no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero lo tengo apuntado. Y era una dibujante además de los años 40, un poco en la línea de Saúl Strindberg, que era una ama de casa que dibujaba. Y se descubrieron sus dibujos años después. Había colaborado un poco con un periódico local, pero la vida pues, de ama de casa alemana en un pueblo. Y tenía una mano formidable. Y entré en la galería y lo vi y dije, este dibujante no lo conozco. Y entonces me enteré de toda la historia. Y dice, no, es que casi lo acabamos de descubrir. Llegó su hija y con una carpeta de dibujos enseñándola en memoria de su madre, que ya ha muerto. Pues que todos estos dibujos que tenía mi madre, alguien debería verlos. Y era una maravilla. Y bueno, pues lo pondré en las notas del podcast como Sí, el nombre luego te lo voy a miro el nombre averiguar. porque me lo apunté, me guardé en una tarjeta y además pedí a la galería que si me podían mandar un libro que estoy esperando porque no podía comprarme, desgraciadamente, y no tenía dinero para comprarme ninguno de los cuadros, de las Sí. ilustraciones. Bueno, y de hecho, eso, lo acabas de mencionar, sale en tu libro y fuera de micro hemos hablado un poco también que te gustaba Saul Steinberg, que es uno de mis favoritísimos. Sí, Y Donald yo tengo su... Shirley, me com- Ronald Shirley, Sí. Tommy Unger, Quentin Blake, Eh,
Es curioso porque una vez más, como el patinaje, en mi casa los dibujantes, hombres y mujeres, porque también había muy buenas ilustradoras. Incluso Flannery O'Connor Sí, era sí, una sí. magnífica Muy ilustradora. bueno. Elizabeth Bishop también. Sí. Patricia Caymmi también dibujaba, también. Y en mi casa los dibujantes eran héroes. Pero también era algo que no podías hablar con mucha gente, porque nadie los conocía. Era otra afición secreta, pero es curioso, pues, en otras casas, pues no sé, son héroes los políticos, los jugadores de fútbol, las estrellas del béisbol. Y en mi casa los Sí. dibujantes eran héroes. Qué, Y lo qué- siguen siendo. qué bonito. No, no, y es verdad que en el caso de Saul Steinberg, también yo me compré un libro suyo, o sea, sus memorias, más que memorias, su biografía en Milán, en una librería, y su vida era fascinante también, que era un tipo súper complejo. Bueno, se acaba suicidando, pero era un tío muy interesante, su mundo interior, y muy complejo, pero cultísimo, y luego su trabajo, su legado es maravilloso, muy además adelantado a su época. Sí, poco, y le pasa un poco posterior, Steedman, que es Mm. Ralph Steedman, que es un dibujante formidable, eh, que de pronto se salen de su tiempo, ¿no? Todo el mundo está más o menos, sobre todo la ilustración en prensa y en libros, pues sigue unas corrientes y de pronto salen tipas y tipos que hacen cosas de otro planeta, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y tienes algún dibujo tú especial que guardes especial cariño o de tu padre o de Tengo muchos de mi padre, por alguno así que te evidentemente tengo guste? muchos de compañeros de mi padre, Ah, de Alfredo, de Mingote, unos de humor, otros de mera ilustración. Mi padre no hacía humor, era un ilustrador, digamos, seco, que es como llamaba él. Dice, están los de humor y los secos. Aunque siempre con una ironía a veces en las ilustraciones, pero no hacía humor. Eh, que curiosamente los dibujantes de humor siempre han sido más populares, más conocidos. sí, hay algo ahí, ¿no? Sí, lo asocias a eso, ¿no? Una viñeta o algo así, Mm. o un dibujo a esa sección del periódico o de una revista que era como un aliviadero, ¿no? Un poco Sí, o una... los cómics que se Claro. hacían en tiras y luego los chistes, ¿no? O los famosos chistes de New Yorker, que soy adicto Sí, sí, sí. a los dibujitos con chistes de New Yorker que son fabulosos. Ajá, sí, sí, sí. Un último gran viaje que te haya gustado, que te haya, bueno, ya te digo, como en tu libro no para de salir ciudades, sale Suiza, sale países Suiza, Portugal, varios lugares, digo, y La verdad es que me gusta mucho viajar, me imagino que casi todas y casi hay que todos, pasear ¿no? la chaqueta, hay que Y hay pasear. que viajar la chaqueta de mi amigo y las chaquetas de mi amigo, que tengo muchas. Eh, Pues no lo sé, todos los viajes me gustan. Hace poco estuve en Zofingen, que es un pueblecito a 40 minutos de Zúrich. Precioso, maravilloso en Suiza, en otro festival literario y después pasé una tarde maravillosa, un día entero en Suiza, en Zúrich, que es una ciudad a la que he ido varias veces, pero no había podido disfrutar de un día largo, sin nada que Tranquilo. hacer, tranquilo, sin trabajar, y la verdad es que es una ciudad maravillosa. Eh, No barata, No, no Zurich, si barata. por algo se caracteriza, no es precisamente por No, ser barata. eso es lo que pensaba, digo, esto claro es el paraíso de cuatro, porque aquí, El paraíso de cuatro. aquí no hay Dios que viva, pero una tarde, Claro, claro, pero simplemente paseando, tampoco te tienes que... Pero claro. Pero a poco que te pares a tomar Cualquier algo, cosa, a cualquier cosa. a tomar un café, ya te has arruinado. Sí, sí, sí. Y iba con una amiga suiza, una señora de 80 años, amiga encantadora, que para enseñarnos, iba con mi mujer y para enseñarnos los restaurantes más bonitos, decía, vamos a entrar aquí, que quiero que lo veáis. Y yo hago como que estoy buscando una amiga y salimos por la puerta de atrás. Es simplemente para que lo veáis, pero no pidáis nada porque es carísimo.
Y entonces así lo hacíamos. Ella entraba muy elegante y decía, está aquí la señora no sé qué, ay, déjame mirar y tal. Y entonces íbamos los dos detrás y salíamos por la puerta de atrás. Y yo pensaba, bueno, para una cerveza o algo, un café me darían. No Nos estamos podemos... tan mal para no Y le decía, permitirnos no, no, esto. no, que es carísimo, que es carísimo. Pero ya has pasado por ahí, ¿no? Has cruzado y te sientes que ya lo has conocido un poco, ¿no? Sí, sí, porque eran la verdad una maravilla. Era un restaurante que no sé cómo se llama, donde iban todos los pintores en el exilio Mm. y les daba de comer. Comía Picasso durante una semana y le regalaba un cuadro. Ah, Bacon le regalaba otro, el otro le regalaba otro. Había mucho arte centroeuropeo sí, del periodo de la Guerra Mundial. claro. Que, Ha acabado con una pinacoteca y ha subido los precios a... claro, y ha acabado con un museo Sí, realmente, ¿no? Dentro del restaurante, que es una maravilla, por eso merecía la pena, sí. como decía mi amiga, entrar y verlo todo y luego salir por la puerta de atrás. Pero eso ha pasado también con Modigliani, ha pasado mucho el que él pagaba cosas que tenía de ver en bares y en restaurantes y en cafés con acuarelas, con cuadros, con dibujos y luego de repente los han ido rescatando y se han encontrado joyas en buhardillas abandonadas No, entre ratas. claro, esta mujer afortunadamente, luego con su marido, lo tenían todo conservado, claro, y en un Mm, restaurante a la vista. Una cultura de Giacometti o no sí, sé qué, o sea, una locura, Modigliani, y era todo de gente que no tenía mucho dinero pero en claro. aquella época, pero eran artistas formidables y le pagaban, le agradecían. Ella siempre decía, pero luego me leí la historia de esta mujer fascinante, decía que no le pagaban con cuadros, le agradecían con Claro, sí, cuadros sí. sus atenciones. Además, y luego eso, a veces te lo dedicaban o te lo escribían y Claro. tenían una... Y eso lo hace todavía más valioso, más Mm. especial. Sí, sí, sí. Una charla de alguien, a lo mejor que hayas asistido o que hayas compartido tú y que te haya impresionado de una persona. Alguien hablando en una feria de libros, en una charla que te hayan invitado y que tuvieras al lado a alguien. Yo vi una tuya extrañísima con Bret Easton Ellis. Sí, 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 es una esa fue rara, sí. rara. Pero Porque vamos, Bret Easton Ellis, que es todo un personaje, lleva a gala sí, ser un poco escandaloso, un sí, poco el patar. patar, y entonces realmente me pidió la editorial, un amigo que desgraciadamente murió, Claudio López Claro. Madrid, que era íntimo amigo mío, si le podía presentar a Easton Ellis, y digo, pues encantado, nos conocimos, nos estuvimos tomando algo, no sé qué, encantador. Y llegamos a la charla y entonces era todo como que yo le preguntaba algo y él pasaba 7 pueblos de contestarme y se ponía a hablar de cualquier otra cosa, con lo cual Te tiraban los trastos. me tiraba un poco los trastos también. En fin, fue divertida. Luego nos fuimos a cenar y la verdad es que pasamos. Pero, Saca ahora un nuevo libro, se llama ahora The Shard, se llama, ¿así? que dicen No, que este está no, muy bien. no, Saca ahora no en lo enero, sabía. sale ahora Estados Eh, Unidos. tuve un encuentro, bueno, he tenido muchos encuentros Claro, y amistades, por ejemplo, con Elena Poniatowska, hombre, que ya es amiga. Pero luego encuentros breves con escritores que hemos compartido una amistad de pronto, ¿no? Como decir, en 2 días nos hemos hecho amigos. Paul Auster. eh, tuve un día encantador con Salman Rushdie en una feria en México, que aparte no era tan grande como la de Guadalajara, era más pequeñita. Y entonces nos hicimos muy amigos y me he acordado de él mucho cuando las el ataque, puñaladas, sí. el ataque horroroso último, porque fuimos a cenar y los dos solos y, y luego fuimos a tomar algo a una fiesta que había de una editorial, pues en una cantina, una fiesta bastante, digamos, familiar, no una gran fiesta. Y, y entonces salimos del hotel hacia la cena y dónde cenamos, tal, no sé qué, tal, íbamos charlando y yo miraba así un poco alrededor y ya le pregunté, digo, ¿y ahora no llevas
Guardaespaldas. seguridad como antes, y dice, no, ya no, estoy harto, he vivido tantos años que al final digo, esto es peor que me maten, o sea, tener que estar dando noticias de mí en cada sitio, de ir siempre con un guardaespaldas, tener que avisar a los gobiernos de cada país al que viajo para que me pongan seguridad, las armas, los señores con pistola al lado, dice, no, ya, imagino que se les ha olvidado, ya me decía el pobre, y en cualquier caso ya que me maten, soy muy viejo, me da igual. Y unos meses después le habían apuñalado. Ah, fue un mes después solamente. Sí. Un año Sí. como mucho Sí, después. no sé al final cómo tenía un ojo afectado Pues precisamente. tenía un ojo afectado también y he perdido un poco porque, claro, como las noticias ocupan los periódicos un día y luego Claro, por eso. vienen otras y ya no te pierdes un poco, ¿no? Pero bueno, espero que esté bien, pero me acordé mucho de esta. Y pasé un tiempo maravilloso y dio una charla estupenda, por cierto, a la que asistí. Y también eres, eso, has mencionado a Paul Auster, ¿también te llevas bien con él? Sí, encantador. Un hombre encantador. Estábamos en la feria de Guadalajara y éramos los que más madrugábamos, no sé por qué, y siempre desayunábamos juntos. Estuve ahí estuve como 15 días porque me tuve que hacer toda la feria entera. Y él estaba también bastante tiempo. Y me lo presentó Elena Ramírez, la editora de Seis Barral, que es muy amiga. Y entonces estuvimos comiendo un día y ya nos caímos bien. Claro, que ahora él en España se ha ido a Seis Barral, que estaba en Anagrama y ahora está Sí. en Seis Barral, claro. Y bueno, como éramos los que más madrugábamos, y entonces desayunábamos los dos. Bueno, con mi mujer, que vive conmigo. Un desayuno ahí, Paul Auster, Fátima. Y le daba gracia al festival, ¿no? De decir, voy a desayunar que Paul debe estar ya ahí. Paul me está esperando, Paul Auster me está esperando. Tenemos que... Acordé de la historia esa, que es muy buena, de Cary Grant con Mel Brooks, que Mel Brooks cuenta lo cuenta con mucha gracia en alguna entrevista, que dice que de repente, pues trabajando, se encuentra al lado, que tiene la oficina, Cary Grant. Entonces un día coinciden y van a comer. Entonces dice Mel Brooks que va ahí encantado a comer con Cary Grant, casi del brazo por la calle. eh, Comen, Cary Grant pide un huevo cocido solamente, así muy, muy espartano él comiendo. Y entonces están hablando, no sé qué. Y al día siguiente le llama por teléfono a Cary Grant. Oye, vamos a comer hoy también. Entonces va Mel Brooks. ¿Qué te gusta a ti? A mí me gusta esto, a mí me gusta este tipo de ropa, a mí me gusta esto tal. ¿Cuál es tu coche favorito? Al día siguiente lo mismo y al día siguiente todos los días huevo cocido, huevo cocido. Entonces el viernes le llama a Cary Grant y le coge a la secretaria de Mel Brooks y dice Mel Brooks, por favor, si es Cary Grant, no estoy. En cuestión de unas semanas habían dicho todo lo que se tenían que decir. A veces pasa, ¿no? Que ten cuidado con lo que deseas, como Sí, dice el viejo adagio. Exacto, eso lo decía él. Un hotel favorito que tengas, aquí que estamos en el Hotel Jorge Juan, un hotel favorito que tengas o uno que tengas especial cariño o que te traiga buenos recuerdos. En Nueva York me gusta mucho, aunque está en una zona bastante histérica, como al lado de Times Square, me gusta mucho el Algonquin. Hombre. Siempre que puedo voy ahí, porque aparte es el único hotel del mundo, imagino que lo seguirán haciendo, que si tienes obra publicada, te hacen un descuento. Ah, no sabía esto, no sabía. Esto cambia mucho, ¿eh? Claro, mi situación en Nueva York. Cambia mucho porque te salía un precio como un hotel mucho peor, pero solo si eres escritor o escritora. Y tienes que, evidentemente no basta con que lo digas, tienen que googlearlo y ver que efectivamente eres un escritor demostrable. Y entonces te tratan de maravilla y te hacen un descuento formidable. Tenían un muy buen bar, ¿no? Y tenía el Blue Bar, que era donde... Por eso fui la primera vez, por Dorothy Parker. Claro. Y es un bar encantador, que por cierto el barman era español. Ah, no sabía. Sí. Y era un señor muy mayor, imagino que se habrá retirado y espero que no esté muerto, pero era un barman encantador español en el Blue Bar. Y había mesas redondas. Y la famosa mesa redonda de Dorothy Parker. Sí. Entonces fui ahí un poco como la primera vez de peregrinación
de fan. Sí. No para encontrar a Dorothy Parker, que murió hace muchos años, pero sí por Para estar... tomarte un martini en honor a Para ella. tomarme un martini en honor a Dorothy. Y ya me enteré de todo esto y siempre que he podido me quedo ahí. Yo lo que sabía del Algonquin es que por lo visto, eso que le llaman el gong, cariñosamente por ahí, que tiene siempre un gato Sí, eh, el gato y famoso. que se llama... Que es además una generación de Claro, gatos. no, que Claro. por lo visto llevan 7 gatos y todos se 7, llaman Hamlet. y todos. Y está siempre por ahí, por la... Hamlet cuando es gato y Matilda cuando es gata, creo. Y están Sí, por por el ahí. hotel danzando a su libre albedrío y es... ¿Tú lo viste por ahí alguna Sí, vez? claro, Sí, claro, qué bueno. todo el que haya estado, quien conoce al gato. Yo no lo he Pero cruzado, son, yo no, son varias cuando- generaciones. O sea, claro, como yo he dices. estado solamente para tomarme algo Y aparte que el hotel es muy encantador, ¿no? Sí. Es probablemente el hotel más lujosísimo de Nueva York, pero es perfecto. Sí. Bueno, y tú escribiste sobre el edificio Ansonia, que es como muy... El Ansonia, sí. Han hecho una serie hace poco basada un poco en ese Edificio edificio. fabuloso que parece un galeón. Sí. Es una cosa Está muy enfrente rara. del Dakota, ¿no? Que Eh, fue la casa de más o Marcelo. menos, y era más o menos la zona donde yo vivía cuando vivía en Nueva York. Mm. ¿Qué recuerdos tienes de tu época en Nueva York? Bien, una ciudad maravillosa, claro. ¿Cuánto tiempo estuviste? Casi 5 años. Y la verdad es que muy diferente cuando vives que cuando visitas, claro, esa es otra cosa. Dura también, es una ciudad muy cara, es una ciudad dura, la tensión de la propia ciudad, la gente es extrañamente antipática y amable a la vez. Extrañamente, eso. Es una mezcla rarísima Sí, que sí, solo sí. existe en Nueva York. Al principio te asusta porque te ladran mucho, hasta que te acostumbras a hablar neoyorquino, que es ladrar a los demás también, y luego empieza a ser bastante encantador, por otro lado. Y la verdad es que tengo unos buenos recuerdos, ¿no? También pensé cuando vivía ahí que no era una ciudad para estar toda la vida y quizá no. Pero 5 años en Nueva York es toda una vida. Pero sí lo recuerdo como una parte de una vida, claro. Y en esa época que publicaste, o sea, el hombre que inventó Manhattan, entiendo, y alguno La publiqué al volver. al volver. Y de hecho, la escribí. Apunté un montón de cosas para la novela en Nueva York y la escribí al volver. Eh, pero estaba escribiendo Tokio, que escribí una parte en Nueva York también, porque antes de quedarme fijo a vivir con mi mujer de entonces, eh, habíamos pasado muchas temporadas Ya. largas, de 3 meses, Sí, lo que daba la visa turística. exacto. Y luego ya pues nos quedamos. Conseguiste un permiso ahí de temporal. Bueno, en ya. realidad lo tenía ella, Ah, porque ella tenía uno laboral, porque había grabado unos discos allí, entonces tenía uno de 6 meses, que solo tenía que salir una vez al año, ah. con lo cual era muy fácil, porque en Navidad o en verano solíamos salir. Y yo estuve 5 años viviendo con la visa turística. Salía cada 3 meses. Ah, tenía que salir cada 3 meses. Claro, claro. Pero mi hijo, que estaba ahí, pues no tenía que salir. Entonces yo era el que salía. Y como era una época que tenía muchos viajes pues, de te daba. promoción, pues decía, pues te invitan a una feria en Alemania. Digo, pues ya está, en esta fecha me viene Pero fenomenal. había que estar pendiente. Sí, ¿no? había que estar muy pendiente porque no hay nada peor que Nada peor. saltarse el límite de una visa porque no vuelves a entrar en 20 años. Y... Como si te complicara un vuelo o algo así que tenías programado. No, intentaba no apurar mucho las fechas, claro. Sino corriendo a Canadá. Pero claro, entonces de pronto, pues un festival de cine en Montreal, pues para allá que voy. Una cosa en México, pues para allá que voy. Y con eso, pues 4 veces al año salía y ya está. Y estuve 5 años así, tanto es así que una vez un policía de los del aeropuerto me dijo, estoy viendo su pasaporte y usted Veo un patrón. y usted vive aquí, ¿no? Y digo, bueno, sí, pero dentro de la visa turística y no trabajo en Estados Unidos, que es lo Claro. que está prohibido. No, Sí. no tengo, yo solo gasto aquí el dinero que gano en España, no tengo. Y sí, ¿por qué viene usted tanto aquí? Digo, por amor. Y me dice el policía, dice, hombre, si es por amor, pase usted, hombre.
Y yo, joder, he dado con el único policía simpático de la historia del aeropuerto de Nueva York, porque suelen ser bastante capullos. Sí, sí, son Son duros duros. y muy... que te hacen esas preguntas que por un Mm, momento te hacen dudar de todo, de tu sí, propio sí, sí, de nombre. todo. Vas con las mejores intenciones, pero cuando te sientan en ese cuarto con esa silla, Sí, empiezas sí, a dudar de todo. efectivamente. Hay muchos reportajes, o sea, documentales y cosas así de lo que llaman ahora el true crime, todo esto, ¿no? Que Sí, hay una serie de aeropuertos, sí, además, que te pero que enseñan todo cuentan esto. mucho hablan mucho de las falsas confesiones, ¿no? De esas personas que a lo mejor en un momento de tensión, en un interrogatorio, tras tanto tiempo, hay gente que llega a confesar cosas que no ha hecho. Claro, Porque claro. si te meten en la cabeza y a lo mejor Sí, tú no bueno, estás... por eso en un sistema legal decente las confesiones bajo tortura no Claro, son aceptadas, claro. porque hay gente que le llevan a un sistema de agotamiento y tortura física y no sé qué, que Sí. con tal de Claro, desde que se salir de acabe ahí dice que eso. mató Sí, a sí, Kennedy. sí, sí, sí. Y lo puedo llegar a entender cuando has estado en Sí, esa situación de bueno, para tensión, empezar, ¿no? porque si no firmas ese papel, no te van a dejar dormir a lo Sí, mejor durante un mes y te sí, están sí, despertando todo el rato y sí. no sé qué. Y dice, con tal de dormir, firmo lo que sea. Sí, no te parece tan descabellado de repente, ¿no? Pero cuando incluso hablas un rato con personas que te llevan por un camino, no me parece tan, según qué personas, a lo mejor más maleables, puede suceder. Y sí, sí. Eso es tremendo. Hablando antes, que has dicho algo de discos, el primer disco que te compraste tú, el primer disco que recuerdas, con tu dinero, compártelo, ir a escucharlo después, con esa El ilusión. primero que me compré con mi dinero, por recomendación de mi padre, he de reconocer, y me encantó, y me sigue encantando, fue de Adriano Celentano. Oh, bonito. Divertidísimo y buenísimo rockero italiano de los 60 y me sigue encantando. Y ese fue el primero que me compré con mi dinero. Mm. Y luego el segundo, que lo recuerdo mucho, fue en mi primer viaje a Londres con mi familia, mis padres, mis hermanos y mi abuela, que estaba viuda. Y, y era justo la explosión del punk. Y entonces me compré Nevermind the Bollocks cuando tenía 11 años, Los Sex Pistols. de los Sex Pistols, y volví al colegio como el tipo más chulo del mundo pensando, esto aquí no saben Esto ni que lo has hecho, que esto que es. has hecho. No saben ni lo que es. Y claro, mis amigos, ¿pero esto qué es? Esto es alucinante, no sé qué. Qué bueno. Y el primer concierto que recuerdes? Primer concierto, porque tenía muchas ganas de que me dejaran ir a un concierto. Claro. No me dejaron ir el de los Rolling Stones, Ah, porque era todavía muy pequeño, debía tener 13, 14, no, yo creo que 13. Y no me dejó mi madre. Y entonces, pero tenía muchas ganas de ir a un concierto, ¿no? El primer concierto. Y entonces cogí el primero que se me presentó con la edad de poder ir a un concierto y era de Spandau Ballet, oh. pero con Tina Turner. Y entonces vi a Spandau Ballet y a Tina Turner. Ah, pero eso es un buen tándem. Sí, la verdad es que Spandau Ballet es un grupo que ya no me encanta tanto, Ya. pero bueno, estaba Tina Turner. Y sí ahora que andas escuchando de música. Muchas de las que siempre he escuchado, he de reconocer, eh, bossa, fado, jazz, me gusta mucho el jazz. Y para escribir, por ejemplo, me funcionaba mejor el jazz que las canciones con letra. Ya, porque Porque se te meten las letras en la cabeza y son demasiadas letras con lo que estás escribiendo. Y en cambio el jazz me funcionaba bien, música clásica. eh, ¿Y quién es tu favorito de fados? ¿Quién es? ¿O qué bueno, cantante? está la Gran Amalia, que es... y luego he ido descubriendo jóvenes fadistas que también me gustan mucho, ¿no? Pero... Y de pronto también Carmen Miranda, que me encanta, que la cito en el libro. ¿Verdad? La verdad es que un abanico, David Bowie, que lo he escuchado toda mi vida, hasta su último disco, me parece una maravilla, del primero al último. Eh, Mucho también country, country tipo Thousand Van Sant, country Sí. no del de
el padre de Miley Cyrus, de estos, digamos, El puro redneck. no, Que, no de que ese estilo. que yo también, sino- incluso también de ese estilo también escucho, ¿eh? Tengo una lista secreta en Spotify a la que no tiene acceso a nadie, que es de canciones country, pero de lo más que te dicen que cómprate He de decir cómprate que, tierra, he de decir deja dinero en la iglesia y poco más, ¿sabes? Muy así. que algunos de estos, como el de The Gambler, Sí, Kenny Rogers, Kenny Rogers. ese disco me lo compré en su día cuando salió y me gustaba. No es Sí. el country que más me gusta más Hank Williams, Buddy Guthrie y los herederos de esa tradición más folk, Sí, que más llega de hasta raíz, los ¿no? Wilco y todos estos. Que Claro. llega luego hasta Wilco, a Roy LaMontagne, que me gusta mucho, Bueno. y hay nuevos, ¿no? También que siguen en esa línea. Sí, pero el country más. A mí también me gusta. Y esas letras que son un poco más. Hombre, Eh, adoro a Dolly Parton, por ejemplo, Sí, y me claro. parece una compositora brillante, tanto en letra como en música. Me parece una tipa maravillosa. Ay, muy talentosa. Y además, es verdad que Que es escritora. bajo esa apariencia, a lo mejor, y no en el caso de Dolly Parton, pero en el caso de otros, son más. Una apariencia más rústica, o que ellos presumen de cierta rudeza. Son músicos muy talentosos que escriben bien y que a lo mejor, aunque hablen de cosas más mundanas, te pueden llegar a emocionar igualmente, ¿no? Sí, aparte que tienen un género que no se ve mucho en el pop, que es la letra social, de alguna manera, Sí, porque sí. te están hablando de su día a día. Te están hablando de mamá, la abuela, Sí, de la, de 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 la cocinar, cocina, de ir a misa de los la domingos. casa, Sí, de mi marido es camionero. sí, sí. Es curioso porque eso no se ve en otro tipo de... En el pop, por ejemplo, y en el rock siempre son como de amor o de... O más ambiguo, no tan... O pretenden ya ser muy filosóficas o lo que sea, pero y esto es como una especie de canción reality, de alguna manera, Sí, sí. que me hace... Y muy bien escrita. Sí, 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 es verdad. ¿Y la primera película que viste 2 veces en el cine, o sea, que quisiste volver a entrar para o repetir, porque te había fascinado Recuerdo algo? cuando fui a ver Rumble Fish de Coppola, Oh. que fui a una sesión de 4, debía tener yo 14 años, y salí y pedí otra entrada, volví a entrar, y pedí otra entrada y volví a entrar. La vi en las 3 sesiones, y ya la taquillera, una señora encantadora, me decía... Pero no la ha visto ya 2 veces. Vaya usted a su casa. Y yo, no, que me dé otro ticket, que la quiero volver a ver. Bueno, Coppola ahora está... Sí, con el lío este, Megalópolis, Sí, sí, pero que me hace mucha gracia esto, que de repente él haya hecho una obra maestra, varias obras maestras en el cine, se haya hecho rico con las bodegas de vino, Sí, con el vino. todo lo que se arruinó en el cine, Claro, todo lo que se ha arruinado en el cine y ahora vuelve a arruinar sus bodegas. a arruinar sus bodegas para hacer un proyecto loco. Bueno, decía ambicioso. Balzac en uno de mis libros favoritos, que se llama Elogio de la deuda, Elogio de la deuda. que ya el título es invencible, Elogio de la deuda. Y decía que no ha tenido y dilapidado una fortuna, no puede decir que ha vivido. Y ese debe ser el consejo que sigue Coppola, porque crea una fortuna, se arruina, crea otra fortuna y se vuelve a arruinar. ¿Tú cómo eres con el tema de desprendido de dinero o no? Hombre, lo bueno de ser escritor es que eres pobre, con lo cual no tienes mucho conflicto. Pues tú has vivido otra época diferente a la mía, un poco como a nivel de escribir, de periodismo, que, bueno, has podido probar otras mieles más exitosas Sí, o más... es verdad que hubo un momento que esto estaba más boyante que ahora, por decirlo suavemente. Sí, Pero bueno, cuando eres escritor también te acostumbras a una vida bastante espartana, sí, porque sobre todo si te dedicas a la literatura y no a una novela que tiene más vías comerciales de éxito y tal, pues sabes que no te puedes engañar mucho a ti mismo, ¿no? mm, Yo me acuerdo cuando empezaba en esto, estuve en Praga
y tenía la obsesión de conocer la casa de Kafka. Mm. Y entonces encontré dónde estaba la casa de Kafka y se podía visitar. Pagabas, no me acuerdo cuánto era en la moneda checoslovaca en aquella época, era poco dinero y te hacían una visita. Y la tal casa de Kafka era una habitación con una mesa y una cama y una ventana, afortunadamente. Pues era poco menos que una pensión Sí. bastante cutre, con un restaurancito muy mono abajo. Y ahí vivía este hombre y escribía, y de ahí salieron esas maravillosas ideas, pero ahí murió. Sí. Y te das cuenta que sí, el mejor de nosotros, de este oficio, o uno de los mejores, que es Kafka, se acostumbra a vivir así, Sí. no pidas mucho más. Sí, pero eso también lo decía Virginia Woolf, ¿no? Decía, al final, para ser escritor y vivir de escritor solo necesitas Una habitación propia. y un taco de folios Y una que vale habitación no sé propia. cuántos peniques y un boli y una habitación propia. Sí, sí, sí. Pero sí que... Yo a ti te leí... que tengo de hecho un libro tuyo dedicado haciendo alusión a la pasión común que tenemos por el Real Madrid. Yo te leí a ti mucho en el Marca escribiendo de fútbol. Era un lector feroz tuyo en el Marca en esos tiempos. Sí, la verdad es que fue un periodo y me gustó. Y luego en el AS he hecho alguna, porque soy un amigo de Relaño y a veces Yo escribo en el AS. Yo escribo. me dice, ya lo sé porque leo el AS y el Marca, y el Sport y el Mundo Deportivo, y la Gaceta de los Sport y el Equipo. El Equipo, esos dos los leo medio mal porque no sé ni italiano ni francés, pero más o menos me entero. Y leo los ingleses también. Y estuve muy feliz en esa época y además me pagaban bien, cosa que ahora mismo en prensa es Sí, más imposible, complicado. es más complicado. Y la verdad es que lo dejé yo porque me fastidiaba los partidos. Ya, te entiendo, sí. Porque, claro, a mí lo que me gusta tanto del fútbol es que me olvido de mi nombre cuando veo un partido. No soy ni escritor, soy como un niño. Cuando era niño iba al Bernabéu y veía el fútbol. En aquella época ni lo ponían por la tele. O lo oía por la radio cuando no podía ir al campo. Y entonces estaba como perdiendo eso porque estaba viendo el partido y pensando ya en lo que tenía que escribir luego. Y digo, no, esto me está fastidiando un placer. Me está fastidiando un placer. Buscaba la tranquilidad una vez más. Claro, buscaba la tranquilidad y dije, no, esto no me va a funcionar. No me mucho renta, no tiempo. me presta, como dicen. No, porque me arruinaba uno de mis momentos de relax absoluto, que es ver partidos de fútbol. Sí. Hoy, de hecho, voy a la presentación del libro de Relaño que me ha invitado y me pasaré por ahí. No voy a poder ir, pero Ya. me hubiera gustado. Ya. Lo que pasa es que tengo todavía ¿Y cómo ves, trabajo. y cómo ves al Madrid? ¿Quién te ilusiona? ¿Quién te gusta? ¿Tienes alguna debilidad? Tú eres Madrid, hombre, pedirle más de lo que está haciendo últimamente sería un poco de locos, pero se lo pedimos. Sí, bueno, es lo que tiene el Madrid. Es lo que tiene el Madrid, que dices la Copa, la Champions 14, vale, ponla ahí y a correr otra vez. Sí. Vale, ya la hemos celebrado, ¿eh? Ahora a correr. Y claro, la presión es máxima. Y el otro, igual que tú, imagino, hemos vuelto del Mundial descerebrados. Ya. Se ha desajustado todo, la defensa también por lesiones y cambios que se están haciendo constantemente no tiene automatismo, se nos cuelan por todos los lados. Sí. Militao, el pobre, da todo lo que puede y es buenísimo, pero los demás están como un poco manga por hombro. La mala fortuna que ha tenido Carvajal con las lesiones nos ha robado un lateral que era básico. A ver si por fin se recupera y vuelve a ser lo que era, ojalá. Más que él no lo va a querer nadie, claro, pobre. Mendy no nos convence del todo. Es que está absolutamente imprevisible, Mendy. Mendy es, al mismo tiempo parece primitivo jugando y futurista, no sé cómo, pero nunca. Sí, cierra, en principio cierra bien la banda, Sí. pero a veces te hace Rocoso. algunas pises, pero es verdad que es muy potente y cierra bastante bien. Cuando sube no se entiende muy bien a dónde va, ni lo que hace, se pisa con Vinicius Sí. constantemente.
Y bueno, y luego que tenemos, claro, una clave que es el centro del campo, que son jugadores. Kroos está estupendo, por ejemplo, porque se nota mucho su renuncia a la selección Claro. alemana. Y Modric, el pobre, el otro día salió y no puede con su alma ahora mismo. Está ha dado un Porque bajón. viene de Justo. un mundial y ya tiene una edad y bueno, esperemos Y de quedar tercero en el Mundial, se además. recupere. Camavinga, que me ilusiona mucho. Yo tengo pasión por Y tengo Camavinga. pasión por Me Camavinga. encanta Eh, su forma de moverse en el campo, Me encanta como cómo entra al su campo. gesto Sí. técnico, me encanta cómo gira la pelota, tiene visión de pase, corta muy bien en defensa, a veces se sobrepasa, que tiene que Sí, controlarlo. tiene que saber cómo ser titular Es todavía. muy joven, Sí, muy joven. pero me parece un diamante y esperemos que de todo lo que soñamos que nos va a dar. Y Tchouaméni igual, estaba muy bien, pero el Mundial le ha pasado factura. Bueno, sabíamos que un Mundial en mitad de temporada Iba a ser raro, además. iba a ser raro de narices. Sí. ¿Tú crees así como Y va a afectar a todos los equipos con jugadores mundialistas. Tú que tienes un poco de alma argentina, ¿te ha hecho ilusión que ganara el Mundial Argentina? Sí, pero he de decir que iba con Francia. Ibas con Francia. Y me van a odiar mis amigos argentinos. Y les he... Fresán, para empezar. Y les he felicitado. Bueno, Fresán no es extraordinariamente Ya. futbolero. Otros sí, y me van a odiar. Pero iba con Francia porque, lo siento, suelo ir con los equipos que tienen jugadores del Madrid. Ya, te comprendo. Yo también iba Y con Francia. entonces, una vez que cae España, digo, pues voy con Croacia, voy con Francia, que está mi Camavinga y mi Tchouaméni, y tenía que haber estado mi Benzema. Sí, exacto. Y como en Argentina no teníamos En ese momento, además. en ese momento ningún jugador, Di María es un Di amor María, del pasado. Di Pero... María, porque todavía me queda el afecto, Sí. aparte que fue fundamental en la victoria final de Lisboa. Argentina. Sí. Sí, porque, bueno, la de Lisboa también, pero en Claro. Argentina fue fundamental, porque Messi solo, claro, era Messi contra todos. Sí. Pero claro, controlar a Messi y controlar a Di María, ahí se abrieron los huecos. No, Porque Di María, la primera parte, lo que le aguantó el físico, se colaba como una navaja, como siempre ha hecho. Siempre. Además, Di María, eso, al final ganó la Copa América con un gol suyo y luego el Sí, Mundial. no, así es un que jugador extraordinario. acaba una Y carrera. Messi también, por supuesto, claro. Pero he de decir que iba con Francia. Muy bien. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Bueno, ahora mismo actual de esta semana, horroroso, porque las semanas de promoción me matan. Me detesto de oírme, de estar todo el día hablando, las fotos de aquí para allá, verte. Es terrible eso, yo me Verte odio. es una cosa que me parece horrorosa. Y eso que no veo luego las entrevistas ni nada, pero si sale en una portada o sale no sé qué, no tienen más remedio que verlo al pasar por un kiosco. Y no las toco ni desde luego me lo llevo a casa. Pero tengo prohibido en mi casa que entre nada con mi foto. Y desgraciadamente los libros ponen fotos y yo por mí no las pondría. Pero además tú las actualizas un poco, que eso está bien. Me parece honesto. No como otros autores que a lo mejor llevan con la misma foto desde hace 28 años. Bueno, yo respeto que cada uno Sí. tenga su vanidad donde quiera, ¿no? O su coquetería, porque me parece Sí. más un gesto de coquetería. Me acuerdo que era muy amigo de Terence Moix. Sí. Y Terence Moix se retocaba las fotos para la solapa. Y un día en casa de Terence estaba con una fotito y digo, pero Terence, ¿qué haces? Esa es una foto de la primera comunión y la estás retocando. Y eran fotos, no de la primera comunión, pero a lo mejor de cuando Sí, sí. tenía 18 años. Y digo, ¿A quién quieres engañar ya? y digo, pero y dice, déjame. y digo, bueno, ya tú. Sí, eso Era adorable Terence, es un gran amigo. refugios de la vanidad. Sí. Bueno, yo lo perdono más porque lo considero coquetería. Sí. Y la coquetería no ha matado nunca a nadie tampoco. Bueno, es una cosa que todos en mayor o menor grado tenemos y tampoco me parece ofensiva. La vanidad ya desmesurada me parece insoportable, pero la coquetería es un vicio perdonable. Sí, pero pasa a veces que con el tema de las redes sociales, que la gente sube muchas fotos suyas, llega un momento en el que poco a poco te vas metiendo en un
una continua actualización o ver fotos tuyas, que hay gente que tiene capacidad tremenda para soportarse a sí mismo. Yo eso no puedo, yo me veo incapaz, no puedo ver tampoco fotos No, mías. yo No tengo tampoco. fotos mías de ningún lado. Aparte que este trabajo, por eso digo que la promoción la hago y encantado de hacerla y encantado y dando gracias de que después de 30 años a alguien le interese lo más mínimo que haya sacado un libro, porque lo normal es que no le interese a nadie. Sí, eso es. Y 30 años después menos. O sea que lo hago agradecido y tal, pero no me gusta. No me gusta verme, no me gusta oírme. Y aparte es que es totalmente contrario a lo que es nuestro trabajo, porque nuestro trabajo tiene dos máximas, tanto leer como escribir. Y este trabajo se basa en leer y escribir. Leer lo que han escrito otros y escribir lo tuyo. Y son ambas cosas, la lectura y la escritura, que se hacen en soledad y silencio. Y así pasas 2, 3 años, lo que te lleve cada novela, y luego tienes que ir como hablando todo el día como una especie de vendedor del elixir del doctor Huxley, de esos de los carromatos, y no solo es crece pelo, sino que además es estimulante sexual, y además le vamos a regalar una manta, y es un poco deprimente. Pero bueno. Sí, pero vamos, que aparte de eso estás bien, ¿no? Tu estado de ánimo Sí, actual es bueno. sí. Sí, te lo diría a final de temporada. No, en general sí, la verdad. Una posesión preciada que tengas, algo que a lo mejor algo material que haya soportado, que haya sobrevivido a mudanzas, a viajes, a todo y que lo conserves con especial cariño, que a lo mejor a ojos de un tercero no tiene un valor fundamental, pero tú lo guardas con cariño. Antes has hablado Bueno, de quitando dibujos. libros, evidentemente. Aunque soy más de leerlos Mm, que de primeras ediciones, no sé qué. O sea, realmente libros, pues si se me pierde una edición, me compro otra sí. del mismo libro y intento que las portadas sean bonitas y tal, pero no soy un fanático, digamos, de la búsqueda de primeras ediciones, cosas así. No soy muy fetichista, o sea, Ya. lo que me gusta es el texto. Eh, el, Quitando libros y tal, la verdad es que soy poco apegado a las cosas en general. Eh, y compro poquísimo o nada. Si por mí fuera la sociedad de consumo habría perecido, porque es como que no pinto nada en una tienda. O sea, no sé qué hacer en una tienda. Me pongo muy nervioso, me pongo colorado. ¿Quiere usted que le enseñe algo? No, y salgo corriendo por la puerta. Curiosamente trabajé 5 años en una tienda de ropa. Sí, Y era yo el que daba el coñazo. ¿Quiere usted que le enseñe algo? Y entonces también le cogí un poco de manía a todo ese asunto. Trabajé 5 años en una tienda, así. Entré de chico en los recados y salí de escaparatista y qué bueno, en una tienda de ropa o algo así. Sí, sí, de ropa, de moda en la calle Serrano. Y, ¿qué tengo que sobrevive a todo? Una camiseta firmada por Maradona. Una Eso, camiseta firmada por Maradona. eso sobrevive a todo. Eso está ahí cerca, Y siempre. si alguna vez me enfado, no sé qué, y me echan de casa, o como nos pasa a todos los matrimonios, doblaría mi camiseta de Maradona y me iría. Sí, sí. No me llevaría muchas más cosas. Tienes un móvil de los de antes, ¿no? Tengo un móvil de los de antes, no me pasé jamás al smartphone y no pienso pasarme nunca. No vas a llegar. No me interesa nada. Y aparte, cuando estás escribiendo, no soportaría tener una cosa, un mensajito y no sé qué. Y con mis amigos, en general, he estado años sin teléfono, de hecho. Sin teléfono. Sí. Y con mis amigos hablaba por mail, simplemente. Pero sin teléfono, o sea, ni siquiera el fijo de casa, a lo mejor. No, nada. Pero podía quedar con una amiga. Nos vemos esta tarde. Pues, vale. Y como ya me conocen mis amigos, saben que Como que tus puedo. protagonistas del libro que se comunicaban por mail y que Sí, decían- yo, en general, lo que me gusta del mail es que todavía tiene algo epistolar. Sí. No es que tengas que escribirle una carta larguísima a nadie todos los días, porque es un coñazo. Ni usas una pluma de oca, pero Pero sí puedes modular mejor lo que dices, o incluso pues, comentar algo, pues hacer una broma a un amigo, Sí. o felicitarle por la victoria de Argentina. Sí.
y no sé, escribes un poquito por lo menos y aparte tienes tiempo para pensar lo que vas a decir. Claro. O recibo un mail de un amigo y digo, esta tarde tengo que escribir a tal o a cual para contestarle, pero no tiene esta urgencia y esta obligación inmediata. Ah. Y ya para acabar, las dos últimas es si tienes un mentor, alguien que te abriera paso en el mundo de los libros, o que te ayudara, o que simplemente eh, te abriera camino en la jungla y te acuerdas de él y te hiciera un poco esta pasión por el tema de escribir y por los libros y todo eso. Varios y varias. Pero cuando yo empecé en esto a escribir, como te decía, estaba trabajando en una tienda Ah, en la que entré a los 17 años y me tuvieron que hacer un contrato en prácticas porque era ilegal todavía trabajar, no sí. tenía la edad legal. Y, y mi idea era ser escritor. Entonces me busqué un trabajo para poder mantenerme y por las noches o los pocos ratos libres que tenía escribía. Y empecé muy, muy solo, claro, sin conocer nada ni a nadie de ese mundo. Luego ya empecé a conocer, bueno, pues, por ejemplo, por medio de Benjamín Prado, que había leído algunos cuentos míos y me ayudó a llegar a Diario 16 Mm. en las páginas de Cultura, hacía reseñas y también alguna entrevista. Y ahí empecé ya a conocer a César Antonio Molina, a Mercedes Momani, a Rafael Alberti, por medio de Luis García Montero, Almudena. Y ya digamos que conocí a algunos escritores. Por mi lado había conocido a otros que siguen siendo mis íntimos amigos y escritores a los que admiro y me encantan. Marcos Giral Torrente, Luisa Castro, por ejemplo, poeta gallega que ahora saca novela también y ya había publicado novelas. Y más mayores, cuando empecé ya a publicar, con mi primer libro tuve la suerte de coincidir con Enrique Vilamatas y nos hicimos muy amigos hasta hoy, ¿no? Otros que me ayudaron sobre todo a entender lo que me esperaba, cómo era este negocio y darme buenos consejos, pues fueron mis mayores, ¿no? Desde el añorado y llorado amigo Javier Marías a Eduardo Mendoza, Vázquez Montalbán, Terence Moix, que me ayudaron a entrar como grumetillo en Julio Llamazares, Sí, que sigue siendo muy amigo mío, Soledad Puertolas, y así he ido conociendo pues qué bueno. a este lado y al otro Ah, del charco, digo. ah. También en Hispanoamérica un montón de escritores que me han acompañado en este viaje y algunos lo hemos compartido las mismas, digamos, en tiempo, con la misma edad, experiencias similares y otros afortunadamente me han ayudado a saber cómo era este camino. Me resultó impactante lo de Javier Marías. Yo no sabía que estaba fastidiado y todo esto y me dejó Yo había, impactado. había oído que estaba fastidiado, estamos en la misma editorial, Claro. tenemos la misma editora, entonces pregunté. Y me dijeron que sí, que había pasado una cosa y tal, pero que ya estaba mejor y no sé qué. Y como Javier aparte estaba en el hospital, con lo cual y Javier era un hombre muy, muy privado también, que podía Sí. ver en momentos adecuados, quedando con él, pero no era, digamos, de estos de llamarle. Mm. Igual que yo, que Claro, por tampoco. supuesto iba a O decir. sea que en ese sentido éramos muy parecidos. Y bueno, ahí lo dejé, me tranquilicé un poco y tal, y estaba justo en un festival en Berlín. Tenía que salir a dar mi charleta, entre otros escritores, y justo me llamó un amigo común, Agustín Yayanes, y me informó de que Javier había muerto. Y bueno, tuve que dar la charla esta con la cabeza Ya. en otro sitio, claro. Ah. Y la verdad es que fue un shock. Mm. Y ya para acabar, un lema que tengas presente en tu vida o que hayas a lo mejor repetido a tus hijos o que te dijeran a ti y tú tengas presente a la hora de
escribir, a la hora de vivir, a la hora de algún modo, recordar de ti mismo algo, una frase que te guste. Bueno, a mí la que me ha traspasado mi padre y yo he intentado traspasar a mis hijos es respetar a los demás, básicamente. Y eso es lo que he intentado hacer toda mi vida y mis hijos veo que se comportan así por el mundo, ¿no? Cosa que me agrada. Mi padre era así también, y mi abuelo, y mi madre, y mi abuela. Me parece que es lo más importante para conducirse por el mundo, ¿no? No me hablaron nunca de logros, ni de ambiciones, ni de metas, sino de más o menos ser una persona decente. Sí. Bueno, hay una que no es mía, es de David Bowie, Ah, que siempre me ha encantado, que es gracias por dudar. me encanta. Porque vivimos en un mundo que todo el mundo es tan opinado y tan seguro y tan certero de su opinión sobre los demás, que dar las gracias a los demás por dudar, que no sé que este es así, no, gracias por dudar. Me encanta. Muy Bowie y muy tú también, de algún modo. Sí, sí. Hombre, yo creo que la duda, hablando en serio, es el verdadero motor de la inteligencia, ¿no? Que las certezas son caminos acabados. Y en cambio, las dudas son caminos que continúan. Y por eso me parece bastante más interesante la duda constante de casi todo, que tener unas certezas X y ya no pretender investigar más, no dudar más, no seguir avanzando en las razones de las cosas, en el funcionamiento de las cosas, ¿no? Me parece que la duda es lo que continúa. Sí, porque eso, a veces tendemos a ser muy rotundos en nuestros juicios y nuestras valoraciones, sobre todo más ahora que impera mucho en lo inmediato, ¿no? Que incluso el periódico ha quedado ya muy desactualizado de un día para otro, ¿no? Entonces Sí. necesitas publicar continuamente información, opiniones, puntos de vista diferentes sobre todo y eso hace que sea un ritmo frenético y que las dudas sean atropelladas por necesidades de certezas y eso es peligroso vivir así porque hace que no tengas tiempo para reflexión ni para explorar posibilidades y luego eso hace que en todo, los prejuicios que te agrupen en cosas que a lo mejor no perteneces a ellas, ¿no? Y todo eso hay que dudar efectivamente. Elogio de la deuda y de la duda. Y de la duda. Sí. Sí. Pues Ray, me lo pasa fenomenal charlando contigo. Muchas gracias Y yo. por venir. Y yo. Un rato encantador. Y seguro que pronto coincidimos viendo